Cuando yo hice exámenes a las escuelas de acá, no quedé. Me gusta decirlo porque creo que a mí en esos tiempos me dolió mucho. Era todo mi sueño y que me rechazaran tantas veces, pues sí te hacía cuestionarte. La verdad sí siento que tenía las aptitudes, pero así es la vida, así es la vida. Pues fueron muchas las personas que se me acercaron a decir, yo veía a la Malinche de este modo y a partir de que te vi, como que me lo cuestioné y cambió un poco, ¿no? Una mujer es más que ser madre y concubina, ¿no? No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche tengo a Isabel Bautista, me da muchísimo gusto que nos acompañe, actriz mexicana con una carrera, yo diría, muy cargada de papeles. Sí, afortunadamente. A mi joven edad. A tu joven edad, a ver, déjame ver de las que me ha tocado ver. Pedro Páramo, que fue, la vi en Morelia el año pasado. Sí. Y ahí hiciste el papel de Dolores, de De Doloritas. Doloritas, ajá. A ver, cuéntale un poco, porque esa fue una experiencia, supongo, cinematográfica muy especial. No, es especial creo que en todos los sentidos. Para mí como actriz, ya desde que yo vi el casting que estaban buscando para Pedro Páramo, pues para mí que la novela es muy importante, como actriz mexicana fue como muy relevante. Y posteriormente, obviamente, el elenco, que fuera Rodrigo Prieto, su ópera prima, que es una persona súper hermosa, súper maravillosa y con un súper talento que admiro. Entonces fue como todo muy maravilloso. La verdad me sentí muy afortunada. Es un poco de tu trayectoria. ¿En casa había teatro? ¿En casa No. O sea, ¿se te ocurrió a ti? Sí. Pues creo que se me ocurrió, vino un poco desde la escuela, desde el juego. Siento que siempre estuvo. Mis amigas de infancia, con las que crecí ahí, jugábamos en el condominio en la calle, cuando les dije que quería ser actriz fue como, sí, claro, ¿no? Es obvio. Es obvio porque yo era la que era la fantasma rara en las casas que hacíamos de terror. Yo siempre fui como la más metida, pero creo que como no había un acercamiento cultural, porque pues sí, muchas veces, pues sí, la cultura, el teatro está muy aquí en el sur de la ciudad, está muy centralizado, ¿no? Y pues allá no. O sea, mi primera experiencia fue un boletito que te dan para ir a ver a Blancanieves, así muy random. Pero pues sí, no había mucho acercamiento a la cultura. Y fue la escuela que de repente era como, pues hagan una improvisación, una obra de teatro y así. Pero acabas la prepa y decides que vas a estudiar formalmente actuación. Sí. ¿Qué dijeron en casa? ¿Y cómo fuiste a dar a Jalapa? Que además es un lugar muy particular. Ay, sí. Porque ahí sí todo Jalapa es cultura, ¿no? Jalapa es la Atenas veracruzana de la cultura. Pues yo realmente busqué en la prepa entrar a un CEDART, como que en la secu tuve un impulso de una maestra que me dijo, eres buena, métete. O sea, no había como una intención de carrera, era una intención de juega, explóralo. Y bueno, entré a las escuelas de iniciación artística, que son como carreras técnicas aquí de Limba, Limbal ahora. Entonces ahí entré y ahí ya lo supe. Yo dije, ay, ahora esto me encanta. Creo que ahora me doy cuenta, afortunadamente, mi mamá y mi papá siempre fue como de, claro, bueno, no tuvieron problemas, les pareció muy bien. Jamás hubo, oye, hablemos de tu futuro, del hambre, de todo. No hubo, a pesar de que pues, somos clase media. Lo que sí era que cuando yo hice exámenes a las escuelas de acá, no quedé. Me gusta decirlo porque creo que a mí en esos tiempos me dolió mucho porque ¿Te afectó el ego? ¿Te hizo dudar de tu talento?
Sí, sí, pues yo chavita, pues más, era todo mi sueño y que me rechazaran tantas veces, pues sí te hacía cuestionarte, pero no dudar, creo que siempre ¿Pero qué eran los supe, exámenes? eran los exámenes de admisión de la ENAD que son como ¿Hoy complicados. sabes qué fue lo que pudo haber fallado? Siento que es la vida, o sea, al final como que entiendes que son humanos, que tienen, en esos momentos era como que ellos decidían qué perfil entraba. Claro. La verdad sí siento que tenía las aptitudes, pero así es la vida, así es la vida Ahora, es una y ya. buena noticia que te hayas ido a Jalapa. O sea, eso te Sí, coloca sí, en un lugar distinto, aprendiste claro. cosas Y distintas. lo que no es para ti, no es para ti. Y yo siempre le tengo mucho amor a Jalapa. A mí me gustaría regresar allá, pero como que el trabajo cinematográfico está aquí en la Ciudad de México. Pero yo podría decir que fueron los años más bellos de mi vida, fue Jalapa. Y yo me fui a Jalapa porque era como en esta búsqueda de una escuela pública, porque eso sí, mi familia no se podía costear Que Casa tenía que haber Azul o Casa del beca. Teatro. Entonces allá aspiraba como a becas y la vida era muy barata, muy barata. Entonces yo comía con 30 pesitos. Entonces era como muy maravilloso todo. Y pues nada, yo ahí en Jalapa hallé mi comunidad, o sea, toda mi experiencia universitaria muy Déjame bonita. preguntarte algo. Hay un momento en donde te das cuenta que hay gente como tú, Claro, ¿no? Y ajá, ese es un momento muy grato, ¿no? Porque sí. pues vas nadando a contracorriente, pues tus compañeras de la secundaria, en fin, andan en otras cosas. ¿Cómo fue ese hallazgo en Jalapa? O sea, los músicos, los teatreros, Sí, ¿quiénes eran esa gente como tú con la que te sentiste a gusto? pues sobre todo son amigos que hasta la fecha son entrañables y ya se quedaron para toda la vida, pero como dice Orwell en 1984, uno desea más que ser amado, ser comprendido, ¿no? Eh, Entonces, pues sí, me hallé comprendida incluso yendo al río a habitar el mundo, ¿no? Es que sonará muy hippie, pero sí, esa cosa muy hippie de conectarme con la tierra, con la naturaleza, con nuestros sentimientos, hallarme ahí como un espejo con todos esos amigos que los quiero muchísimo, admirar todo también su mundo artístico, porque creo que algo que sucedió allá en Jalapa es que cada quien encontró su mundo y de repente se hallaron como directores, como titiriteros, como maestros, como entonces es como una gama muy alta, muy Muy grande, ¿no? variada. Entonces eso es muy bello, ¿no? Porque de repente es como solo soy actor y no, eres como un artista como que puede ver más cosas, ¿no? Regresas a la Ciudad de México, dices, Ujú. aquí está el mercado, y hay Sí, sí, un sí. primer papel al que le debes estar agradecida, Sí, porque pues sí. te tiene hoy conversando acá y conversando Ujú. pues con directores y haciendo Sí, papeles sí. muy atractivos. ¿Cuál fue ese primer papel? Pues el papel que me trajo aquí fue Malinche, de la serie de Hernán. Pero yo primero allá en Veracruz hice mi primera película con Vani Koushnodi, que se llama Luciérnagas, y yo tenía un papel secundario. Ese fue mi primer acercamiento, pero lo grabaron en Veracruz, entonces fue allá. Pero también lo bonito es que la Malinche la buscaron allá, ¿no? Como que me hicieron el casting allá y más bien me robaron para acá. Entonces todo se dio como muy bonito. Ajá. Malinche es un personaje, hablábamos hace Sí, un sí, momento sí. de Pedro Páramo, está en el corazón de nuestra cultura, pero bueno, quizá no haya otra mujer Sí, que esté más en nuestro corazón. Y hay que decirlo, recuperada o claro. resignificada. Entonces, Sí, te toca jugar un rol que trasciende la propia, claro. el propio ejercicio audiovisual. ¿Cómo te imaginaste tú esa relación con la Malinche? ¿Cómo te imaginaste tú misma la Malinche? Pues creo que en un principio sí había una idea de lo poco que tenía y conforme fue avanzando mi investigación, mi formación, mi encarnación, como también en teórica y también en el alma, como que la fui comprendiendo y defendiendo con todo mi ser. Ahí cambió. Y en un principio todos sabíamos, es un personaje como polémico para la historia y de repente me encontré en toda la certeza absoluta de defenderla, de decir, ella fue una mujer súper importante, súper inteligente, visionaria, un parteaguas en nuestra historia totalmente y sí creí importante dignificarla y resignificarla, ¿no? ¿Qué es Como tú lo que no dices. vieron los historiadores hombres
déjame decirlo, Sí, sobre sí, sí, todo sí. de la revolución, que son los que la pusieron en un lugar muy Claro. marginal cuando no lo merecía. ¿Qué es lo que perdieron de vista? Pues yo creo que se les hizo fácil colocar a dos villanos, ¿no? Eh, y darle todo el peso a eso. Y sobre todo desde esa mirada masculina, decir, ella fue, pues sí, la que estuvo en las sábanas de Cortés y que nos traicionó, ¿no? Y se me hace como, pues muy cruel y demasiado frívolo y sobre todo muy poco para ver todo lo que ella hizo y comprendió y pues nada, Lo voy a fue decir muy maravilloso. duro, la hora me lo permite. Octavio Paz, que lo tenemos muy celebrado por muchas razones, Ya no tanto, ya no hizo esta tanto. declaración sobre somos los hijos de la chingada, Ujú, pero como si eso fuera una cosa negativa. sí. Y a ti te toca ahora decir, pues mire, la chingada no está tan mal. No, la chingada es maravillosa. Malinche es un personaje muy bello y que me dio mucho gusto contribuir en una semillita porque fueron muchas las personas que se me acercaron a decir, yo veía a la Malinche de este modo y a partir de que te vi como que me lo cuestioné y cambió un poco, ¿no? Es una pequeña semillita en algo, pero creo que es muy valioso. Es muy valioso. Una mujer es más que ser madre y concubina, ¿no? No, y Una, la fuerza que le dio al encuentro sí, entre dos la culturas, su inteligencia, la capacidad para interpretación. traducir, para dar órdenes. Claro, claro. Toda la interpretación que hizo, las decisiones políticas que ella también contribuyó y tomó. O sea, creo que sí es importante dejar de ver la historia como una historia, una película gringa de villanos Sí. y héroes. No es así, ¿no? Son personajes, no son personajes, son seres humanos, ¿no? Hablando de personajes complejos, hiciste ahora un papel en Sí. una serie bien distinta, Contraataque, y ahí la haces de una mujer metida, digamos, en el negocio Sí, criminal. sí, sí, sí. Cuéntame un poco de este papel, ¿cómo te ha ido? Porque es la necesidad de que no te vean siempre como la Malinche, ahora vas a tener que encontrar otros Claro. papeles que muestren la versatilidad de tu actuación. Claro, creo que he tenido mucho la fortuna de que cada personaje ha sido muy diferente. Contraataque es una mujer, pues nada, que vive en esta cultura de que pues son personas de clase marginada que se los llevan los reclutan para hacer narcos, porque esa es la vida Nos levantan. que los levanta de su realidad en esos momentos. Entonces, pues como mi parte como juguetona de actriz, pues fue muy divertido porque pues obviamente teníamos manejo de armas, era mucha acción, yo nunca había tenido esa experiencia muy de lo que ves tú de niña de pues está padre, es muy divertidísimo. Y sobre todo me gustó un poco que el discurso no vanagloriara como el narco, que sí era pues lo que eran, ¿no? Son Mostrar personas una realidad. que se mostraban, ¿no? Tiene sus vértices eso, pero pues fue bonito. Ujú. Déjame cerrar, traes obra de teatro nueva. Sí, Nos sí, sí, cuentas sí. de qué va y nos invitas. Claro, se llama Pesadilla Americana. Es una obra surrealista, como con esta onda del cine negro, como de detectives, pero en una crítica hacia lo que está ocurriendo del sueño americano, porque de hecho el nombre es Pesadilla Americana, ¿no? Lo Entonces, contrario. esta cuestión de la gentrificación, de nuestra identidad como mexicanos, y está en el Teatro Lúcido, dirige Wendy Moira, y estrenamos este octubre. Es en octubre. Ajá, los Vas sábados. a estar los sábados. Sí. Esmeralda Bautista, es un privilegio tenerte Ay, aquí, muchas gracias. ver la gravedad con la que tomas tu oficio y al mismo tiempo la simpatía con la que lo Ay, comunicas. muchas gracias. Contigo no hay lugar común. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos próximo sábado, 10 de la noche, ADN 40. Aquí no hay lugar común.